Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por dejarme ser parte de este espacio increíble, me pone muy contenta, sobre todo porque podemos aprender tanto en tan poco tiempo, es genial. Y para que tengan un mini contexto de quién les habla, les quería contar que hace 15 años más o menos que trabajo en diseño de interacción. Los primeros años trabajé en consultoría de tecnología, diseñando interacciones e interfaces para los clientes, para terceros, y después me sumergí de lleno, digamos, en el mundo de los startups, de productos, un poco persiguiendo o atrás de esta búsqueda de estar más cerca de los usuarios, más cerca del impacto y entender cómo era eso, cómo era hacer un producto de cero. Y en esta charla les voy a compartir algunas historias y experiencias de mis últimos años en mi trabajo con el equipo de Mural, que es un startup argentino que desarrolla una solución para ayudar a los equipos creativos a trabajar mejor, a colaborar mejor a lo largo del proceso de diseño. Bueno, el diseño es el rey y Budweiser es el rey de la cerveza. No sé qué somos el rey, pero bueno, el diseño es el rey y esto nos habla de un contexto muy bueno, más allá de las palabras. ¿Usamos este? Bueno, usamos este. Más allá de las palabras, nos habla de un contexto muy bueno que tiene que ver con habernos puesto de acuerdo finalmente con que el diseño es una herramienta valiosa para abordar y resolver cualquier tipo de problema. Las organizaciones a niveles estratégicos se están transformando, están buscando nuevas formas de incluir estos principios y estas prácticas en sus procesos para poder crear más valor para sus usuarios. Y parte de este cambio, creo que tiene que ver con haber entendido que el diseño es algo transversal, es algo que es holístico. Esta es una imagen de un mapa de trayectoria, que es una técnica que muchos deben conocer, donde se mapean los momentos en que un usuario toma contacto con una organización en el contexto de la acción del usuario y, por ejemplo, qué va sintiendo, qué va pensando, qué problemas tiene, qué frustraciones tiene. Entonces podemos entender cómo descubre nuestro servicio, cómo evalúa si es un servicio que le sirve o no le sirve, qué pasa con las primeras interacciones, qué pasa cuando tiene un problema. Bueno, y viendo esta técnica y viendo justamente por todos los momentos que pasa, es fácil imaginarnos el desafío enorme que representa para una organización empezar a diseñar estos momentos en forma holística y en forma transversal. Bueno, y ese es un desafío que tienen las organizaciones, tienen los equipos, tenemos todo. La pregunta, creo que la que quiero que pensemos un poquito acá es cómo hacemos para trabajar más transversalmente, qué es lo que tenemos que hacer. Y en esta charla me gustaría que, en lugar de pensar a nivel de organización o de equipo, pensemos esta pregunta haciendo un poco de zoom y mirándonos a nosotros mismos como el nodo más chiquitito de la actividad de una organización y decir qué tenemos que hacer nosotros para facilitar, para trabajar mejor y para poder diseñar más transversalmente las experiencias y crear más valor para nuestros usuarios. Y esta pregunta me trae a pensar, a revisar y a reflexionar el tema de los roles, de los perfiles. Y la verdad es que hoy tenemos un montón de perfiles y de roles distintos. Tenemos roles de gestión, tenemos líderes de proyectos, product owners, analistas, Scrum Masters, tenemos diseñadores UX, UI. A veces el diseñador visual no es el mismo que el UX, a veces tenemos diseñadores UX que maquetan, a veces tenemos maquetadores separados, tenemos desarrolladores, gente de atención al cliente, gente de ventas, de marketing, tenemos business designers, un montón de títulos también, hablando de palabras, como decía hoy Scott, design thinkers, tenemos product designers ahora también, que son los más top.
Y siguiendo con este tema de los roles y qué tenemos que hacer para trabajar mejor, también está el tema de las responsabilidades, que nos traen algunas preguntas un poco inquietantes sobre quién hace qué rol hace qué rol hace qué, digo bien. Por ejemplo, ¿quién define qué hay que construir? ¿Qué funcionalidades va a incluir nuestro servicio? ¿Lo tiene que hacer el Product Owner o líder de proyecto? ¿Lo tiene que hacer el Product Owner con alguien de UX? ¿Lo tienen que hacer juntos? O solamente el área de UX, o lo tiene que hacer el cliente. ¿Quién define eso? ¿O quién hace, por ejemplo, las entrevistas con los usuarios? ¿Tienen que ser personas que están, digamos, sí o sí en el área de UX? ¿Lo puede hacer un Product Owner, por ejemplo? ¿O lo puede hacer la persona que hace atención al cliente y que justamente habla con el usuario en el momento que está teniendo el problema? O otras preguntas también alrededor de este tema de los roles que nos hacemos y nos enroscamos y debatimos, como ¿el diseñador UX tiene que saber programar? Y decimos, bueno, sí, porque el diseñador industrial conoce cómo es el plástico, el código es como los materiales, y un montón de argumentos súper interesantes, pero nos quedamos ahí pensando. Y más arriba también, todos, ahora estamos como todos debatiendo si todo el mundo tiene que saber programar, que no estoy en contra ni a favor, digamos, pero digo, estamos como con este tipo de preguntas. Y la verdad es que no sabemos, nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Salimos a buscar unicornios? No sé. Bueno, el punto que quiero hacer acá es que no está claro. No está claro y estamos más preocupados por las etiquetas, muy relacionado con lo que hoy mencionaba la charla de Scott, para los que la vieron, estuvo buenísima. Estamos muy preocupados por las etiquetas y ahí creo que está el síntoma. Creo que la discusión de roles rígidos y sus tareas nos ha hecho muy mal siempre y nunca nos ha aportado algo concreto que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo. Todo lo contrario, nos saca de foco, nos quedamos dividiendo la torta de las decisiones, yo decido esto, no, si sos UX haces esto y demás. Bueno, creo que ya saben de qué les hablo. Pero bueno, el punto es que nos saca de foco. Y creo personalmente que en el fondo, fuera de todo ese ruido, todo esto genera mucha tensión, todos queremos lo mismo, todos queremos de alguna manera hacer bien nuestro trabajo, aportar lo que tenemos para aportar desde cualquier lugar o desde cualquier disciplina o experiencia que tengamos, para poder hacer un buen trabajo y crear valor. Desde entender, observar, entender, sintetizar el problema, hasta encontrar cuál es una buena solución para ese problema y construirla, ejecutarla, hacerlo de la mejor manera posible, hasta entregarle finalmente el valor al usuario y verificar que es una experiencia valiosa, que él valora, ¿no? que le produce satisfacción, que le resuelve un problema y que percibe como valioso. Entonces, creo que la pregunta más importante es justamente cómo vamos de acá hasta acá de la mejor manera posible. ¿Cómo tenemos que trabajar para ir de ahí hasta ahí de la mejor manera posible, produciendo más valor y trabajando mejor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, en definitiva, para crear valor? Y algo que creo que nos puede ayudar a clarificar todo este lío, todo este rollo de los roles, las responsabilidades, los equipos, creo que es pensar un poco el proceso de diseño en lugar de... También hay como el mismo lío con el tema de los métodos, ¿no? Pensar el proceso de diseño con otra lente y pensarlo como una sucesión de decisiones que van tomando distintas personas, con distintos roles, con distintas responsabilidades, y que al final producen la experiencia. Entonces, si lo miramos de esta manera, podemos decir que todas las decisiones que afectan en alguna medida, en algún punto, a la satisfacción, a la percepción de valor o a la experiencia en general que tiene el usuario, son decisiones de diseño. Son momentos donde podemos ser intencionales
y hacer algo, dirigir mejor la solución o lo que sea que tengamos entre manos para crear una mejor experiencia. Bien. Bueno, y para redondear esto de las decisiones de diseño, y todos tenemos un poco esa responsabilidad, me gustaba la idea de volver a las bases, a la palabra diseño. La palabra diseño viene del latín designare. Designare significa dotar de un signo, ahí ya hay como una intención, designar, señalar, y después la palabra evolucionó a designio, a la idea de dibujo, pero dibujo como medio para bajar ideas, para bajar proyectos con un propósito, y por eso después se adoptó para todas las disciplinas que conocemos hoy como disciplinas proyectuales, porque justamente estaba esta idea de proyectar algo que queremos cambiar en el futuro, ¿no? Las actividades proyectuales hablan de hacer una actividad que tiene una intención de hacer un cambio positivo respecto del presente en el futuro. Ese cambio puede ser cualquier tipo de cambio, de forma, de una nueva experiencia, un cambio social. Toda esa intención es diseño. Por eso me gusta esta forma de decir, al final, diseño es esa intencionalidad. Es el acto de ser conscientes de que estamos tomando una decisión con intención de que pase algo que creemos que va a ser un cambio y que va a ser para mejor. Bien, ¿y cómo tomamos las decisiones de diseño? Ahora me gustaría ya pasar a lo práctico y contarles dos historias de mi trabajo con el equipo de Mural y poder conversar y mirarlo con este lente de cómo tomamos las decisiones a lo largo del proceso. Bueno, por si no conocen Mural, les quiero contar un poquito para que puedan entender mejor los dos casos. Mural es una herramienta, mejor dicho, es una startup que desarrolla una solución para ayudar a los equipos a trabajar mejor a lo largo del proceso creativo. Esto lo hacemos mediante una solución que es una especie de espacio de trabajo digital y online, donde los equipos pueden colaborar y desarrollar, desplegar cualquier tipo de práctica, en general prácticas visuales, que son las prácticas como las que hacemos muchos de nosotros, y eso, digamos, en definitiva, poder desplegar acá la colaboración y sacar la mayor ventaja de la comunicación visual en este tipo de prácticas. Bueno, la primera historia que les voy a contar es sobre un experimento que teníamos en Mural. Somos una startup que estamos hace 4 años y tratamos de trabajar bastante Lean, y teníamos un objetivo de negocio que era mejorar 2 métricas que son las de activación y retención. La métrica de activación se refiere a que el usuario recién registrado hace ciertas acciones que son relevantes y que nos indican que de alguna manera entendió cuál es nuestra propuesta de valor. Eso depende de cada producto, pero es como decir, bueno, el usuario activado o colaboró en tiempo real o agregó una imagen, nosotros ya sabemos que eso, ahí, en ese caso, y esto está avalado, digamos, con muchos datos, es un usuario activado. Y la retención es más simple de explicar, se refiere a que el usuario, después de haber entendido la propuesta de valor, vuelve, por ejemplo, al otro día, a la semana, y entonces es un usuario que tiene buena o mala retención. Tenemos que mejorar estas 2 métricas. Bueno, y para esto definimos esta hipótesis, que es un poco compleja, pero creemos que si bien los usuarios nuevos aprenden las funciones básicas para poder usar nuestro producto, les cuesta asociar esas funcionalidades con sus propias tareas en el contexto de las mismas. Esta es la hipótesis, se los pongo un poquito más fácil. Esto quería decir que veíamos que nuestros usuarios entendían cómo usar, entendían cómo agregar una notita, entendían cómo agregar un link, dónde invitar. Lo que nosotros creíamos que era clave en una primera sesión, lo hacían.
pero lo hacían de modo exploratorio y después sentíamos, la hipótesis era que al momento de, por ejemplo, hacer un brainstorming, que es uno de los casos que queremos que nuestro usuario, sobre todo si está distribuido, piense en Mural, no se le ocurría, no asociaba, digamos, esas funcionalidades con la posibilidad de usar Mural. Esta era nuestra hipótesis. Bueno, entonces, en una reunión hablando sobre cómo encarar el problema, surgió una idea de una solución. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que este usuario, en vez de estar así explorando todas las funcionalidades, acá puedo agregar notitas, acá puedo hacer esto, acá puedo hacer esto, que es como el clásico usuario nuevo que explora las herramientas? ¿Cómo hacemos para que tenga una experiencia de verdad, con contenido de verdad, que pase por una experiencia más real? Bueno, hagamos que haga un brainstorming, un mini brainstorming. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagamos un robot. Fue una idea de uno de los miembros del equipo, discutimos, hubo ciertas vueltas y decidimos hacer el experimento, ¿no? Entonces, salimos, hicimos un par de iteraciones, hicimos test de usabilidad, el robot hacía como un mini brainstorming en 3 pasos y lo lanzamos a producción. Bueno, y acá les pregunto, ¿qué creen? Primero, ¿creen que fue una buena idea esto de ponerle un robot al usuario nuevo para hacer un mini brainstorming? A ver, bueno, ahora les voy a hacer una pregunta, pero vayan pensando. ¿Creen que fue una buena idea, que fue una mala idea? Hagamos el ejercicio de pensar. Levanten las manos los que creen que mejoraron las métricas de activación y retención con el robot. Tan tímidos, tienen miedo. ¿Quiénes creen que empeoraron las métricas de activación y retención? ¿Y los otros? Bueno, les cuento que lo que pasó, no se movieron ni un poquito las métricas. No pasó nada. No, fue como, ¿qué significa esto? ¿Qué vamos a aprender? Bueno, y sí, algo aprendimos. Aprendimos que no importó todo lo que discutimos acerca de la solución, si era una buena o una mala idea, si el robot era frío y lo iban a odiar, como en su momento, en mi época, se odiaba a Clipo, no sé cuál es el que... Y otros decían, no, en realidad el robot es súper inteligente y se va a dar cuenta y tiene principios de gamification, entonces va a estar recopado, le podemos poner lógica. Bueno, ya habíamos discutido un montón sobre la idea del robot y la verdad es que no importó porque no creó valor, no pasó nada. Y por más experimento lean que hagas, todo lleva su esfuerzo, todo te lleva tiempo y sobre todo si encima tenés un resultado que te es difícil ver qué aprendiste. Bueno, no importó si la idea era buena o mala o innovadora, no importó de quién fue la idea, ni tampoco importó cuán bien ejecutada estaba la idea, que también es un punto que quiero hacer. Muchas veces pensamos que, sobre todo bueno, los que venimos más de la escuela de diseño, que sí, tenemos esto en el detalle, y sí, por supuesto que sí, pero cuando ya lo otro... cuando ya está probado que suma más valor, digamos. Acá de hecho habíamos discutido un montón sobre si obviamente la imagen del robot era importante, podía ser tonto o podía ser repiola por la imagen, y hasta discutimos sobre el nombre del robot un montón. Pero bueno, en definitiva, al no moverse nada, dijimos, bueno, no se trata de la idea, no importó, ¿por qué? Porque no creó valor. Ahora les cuento la segunda historia. Teníamos un problema que lo vamos a llamar a los usuarios les cuesta estar sincronizados. Ahora les explico un poquito mejor. Bueno, nuestra herramienta se usa mucho en tiempo real. La idea es que los equipos colaboran desde remoto o no, pero colaboran y pueden tener sesiones en tiempo real donde
hacen estas prácticas. Entonces, lo que pasaba era que en una sesión de brainstorming, que era como el caso de uso más típico, en tiempo real, los usuarios experimentan problemas para estar sincronizados con las acciones del resto y poder seguir la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Si estuvieron en algún brainstorming, es súper importante estar todos conectados, viendo lo mismo y absorbiendo las ideas de los otros. Y lo que pasaba en el caso de Mural era que a veces había problemas con esto. Por ejemplo, decían, ¿de qué idea estás hablando? ¿Dónde estás mirando? Como que faltaba esa cuestión de que todos miremos lo mismo para poder seguir bien la conversación. Ese era el problema. Bueno, en este caso decidimos usar una técnica que se llama Design Studio, que básicamente tiene 3 actividades que se hacen en ciclos. La primera actividad es de ideación, de creación de ideas, y se busca generar cantidad, como cualquier técnica generativa. La segunda actividad es de presentar las ideas, como el ejercicio de contar la idea. Y la tercera es recibir críticas del equipo. Esto me faltó aclarar que es una técnica que se hace en equipo. Y entonces recibís crítica y se trata de usar un montón de métodos muy interesantes, sobre todo para criticar, para que ahí no se vaya la conversación por la opinión, digamos, por la charla de café. Y la idea es hacer varios ciclos para que puedan evolucionar las ideas en equipo y llegar a algo, por ejemplo, en una sesión de una mañana. Esta técnica la escuché por primera vez en una charla que vi en internet muy buena de Todd Saki-Warfel. Y también está referenciada por Jeff Goddard y Will Evans, por si quieren investigarla, se la súper recomiendo. Es una técnica colaborativa que tiene esta parte de exploración de ideas y también de converger y sintetizar en equipo qué es lo que vamos a hacer después. Bueno, entonces formulamos el desafío y dijimos, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia y la eficacia de la comunicación en una sesión en tiempo real, de modo que nuestros usuarios logren realizar exitosamente sus prácticas de brainstorming según criterios cuantificables? Bueno, eso es algo que también lo resaltamos para nosotros, para también prestar atención a decir, tenemos que darnos cuenta si nos va bien o nos va mal, ¿no? Cuando hacemos un experimento. Bueno, y este es un ejemplo de la primera ronda que se hace individual para tratar de primero tener cantidad de ideas. En este Design Studio participamos todos los miembros de Mural. En ese momento éramos 12, ahora somos más de 20. Y bueno, fue un Design Studio con bastante gente, pero en general se pueden hacer con 5 personas. Lo importante es mezclar perfiles. Y bueno, la idea de las primeras rondas es diverger y por lo menos hacer 2 o 3 de divergencia para que se dé esta vuelta de presentación y crítica y las ideas vayan evolucionando y se vayan contagiando, para llegar al final a una actividad un poco más larga donde el equipo o mini equipos se junta y hace una síntesis de todo ese conocimiento que generaron y de todas esas ideas, y se sintetiza en una propuesta un poco más holística, donde lo que se extrae de acá es una experiencia que ya decidimos, en nuestro caso por lo menos, que va a ser el siguiente experimento a implementar. Bueno, y de hecho, bueno, ahí hay unos votos. La idea es que en una mañana vos puedas explorar y converger y llevarte la tarea de lo que vas a seguir haciendo. Bueno, y esta es una de las propuestas que surgió de ahí, esta es la solución que implementamos. Es una solución donde, algo muy simple, agregamos la posibilidad de ver el cursor de la persona que está en el mural. Y entonces uno, como en general señala, ya la idea de mandar el cursor, broadcastear el cursor ayudaba, y también estaba esta posibilidad de seguir a alguien que tiene que ver con, a ver si se ve,
tiene que ver con ver lo que el otro está viendo en el momento que está navegando por el mural. Bueno, ahí está Elena. Y la idea es esta, digamos, ¿no? Algo muy simple, bastante económico de implementar en este caso, donde podías tener una referencia un poco más visual y ayudar a seguir la conversación. Esto es información real de unas entrevistas. Creo que, de hecho, el entrevistado está en esta sala. Espero que su mamá, sobre todo, no se ofenda con estas declaraciones. Pero bueno, es información real, eso es importante. Bueno, ahora hagamos el mismo ejercicio. ¿Creen que esto ayudó, esta solución ayudó a que nuestros usuarios puedan seguir mejor la conversación y estar más sincronizados en una sesión en tiempo real? ¿Sí? Levanten manos. Ah, funcionó. ¿No? ¿Quién dice? ¿Hay alguno que no? No veo nada. Bueno, sí, funcionó. Enseguida, la verdad que empezamos a tener feedback cualitativo y empezamos a ver incluso otras cuestiones que eran pluses, como que era más divertido. Bueno, enseguida empezamos a sacar conclusiones y a tener datos y evidencias de que esto había funcionado. Y algo que pasa con estas prácticas es que además, cuando salimos de una actividad como esta, salimos en general muy confiados, todos, con lo que se llegó. Y eso es súper interesante porque es como que, por un lado, tenés ya el consenso del equipo, ¿no? Estamos todos confiados y se genera el sentido de pertenencia, y esto no es como casual, digamos, tiene que ver con haber pasado por todo un proceso creativo donde exploraste, te sumergiste, te contagiaste de las ideas del otro, incorporaste el criterio del otro, tamizaste esas ideas y llegaste a algo en conjunto. Entonces, eso es algo que, por algo, las ideas que salen de estas sesiones terminan teniendo bastante sentido. Y además, esta cuestión del consenso, la confianza, el sentido de pertenencia, de la apropiación, digamos, de las ideas, es algo crítico. Es algo crítico en esto de cómo trabajar o qué tenemos que hacer para trabajar mejor o en forma más transversal. Imagínense que después de una sesión como esta, todos sabemos qué tenemos que hacer, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Los desarrolladores pueden salir a investigar lo que tienen que investigar y además están contentos con lo que van a hacer y se les ocurren nuevas ideas y aportan cosas. Los diseñadores pueden ir adelantando otras cosas. Entonces es como que la ganancia es muy, muy notable en ese sentido. Y bueno, y se ve esto, ¿no? Se ve como el beneficio clarísimo de co-crear, de tener a todas nuestras cabezas de distintos perfiles, pensando en el problema del usuario, pensando soluciones, usando los criterios, la inteligencia, la experiencia previa de distintos perfiles, en el momento de tomar las decisiones de diseño críticas. Que ese es el punto también. No, colaborar, no, tampoco estaría bueno que empecemos a usar la palabra colaboración, como hoy decía Scott, sino colaborar. No quiere decir que nos vamos a tener que reunir todo el tiempo y todo tenemos que hacer todo juntos, sino co-crear en los momentos donde estamos tomando decisiones de diseño que son esas que sabemos que van a afectar sí o sí a la experiencia del usuario. Bueno, esto además, enseguida, notas cómo la solución se potencia. No es casual que todos estemos contentos cuando salimos de una práctica como esta. Y por otro lado, se elimina el riesgo, que esto a veces no somos tan conscientes, el riesgo enorme que aplicamos cada vez que tomamos una decisión solo. Como dado vuelta, ¿no? O sea, haciendo esto, que a veces puede ser bastante intenso y estás 4 horas metido y quedas agotado, se ahorra un montón de riesgo que de otra manera, por ejemplo, tomaríamos una decisión solo, después la probaríamos
sería todo secuencial, la implementamos, tenemos que volver, y la verdad es que cada vez que tomamos una decisión importante, solos, estamos agregando riesgo en la ecuación de crear valor. Bueno, y esto un poco resume la importancia que tiene explorar, casi como obligación, si quiero que se lleven algo, es la obligación de explorar y generar muchas opciones antes de empezar a refinar. Especialmente esto es para los diseñadores, que todavía somos a veces un poco agarrados y queremos, antes de mostrar algo, trabajarlo, sintetizarlo, ponerlo lindo, y porque en realidad queremos hacer algo que sea mostrable y está en juego el ego y todo eso que ya sabemos. Pero bueno, un poco el punto es el riesgo, volvemos al riesgo, que implica no pasar por la fase de exploración. Es muy difícil que la primera idea o la idea favorita, por más experiencia que tengan, sea la que tiene más chances de generar impacto. Bueno, y vimos, en estos dos casos vimos dos modelos bien opuestos de toma de decisiones. El modelo de diseño egocéntrico, por ahí en español es una palabra medio fuerte, egocéntrico, pero quédense con la idea de una decisión que toma una persona sola con su criterio, eso llamémosle diseño egocéntrico, versus la colaboración, pero en la parte de las decisiones críticas, en la parte creativa. Por eso preferí poner co-creación en este caso. Y volviendo a la pregunta inicial de la charla es, ¿qué tenemos que hacer nosotros o cómo tenemos que trabajar mejor? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar a que podamos hacer pasar esto de que el diseño sea algo más transversal, nosotros como profesionales, en nuestros equipos, en cualquier contexto en el que estemos? Y bueno, la verdad es que lo que tenemos que hacer es aprender. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a hacer cosas que por ahí no tienen que ver con lo que estamos acostumbrados o con nuestra búsqueda. Tenemos que aprender a facilitar este tipo de sesiones. Tenemos que aprender a convencer más. También hoy mencionaba Scott, tenemos como que cambiar algunos hábitos. Tenemos que ayudar a visualizar, mejor dicho, tenemos que visualizar ideas para ayudar a la comunicación, para ayudar a poder comunicarnos en forma rápida y en forma efectiva con nuestros equipos. Y una súper importante, tenemos que empezar o seguir, según como estén, a dar mejor crítica, a que la crítica no sea una opinión y empezar a usar métodos que son muy útiles para justamente criticar de forma constructiva y no estar trabando, digamos, o enfocando en, mirá, te descubrí una parte de tu diseño que no escala y entonces yo soy inteligente porque yo te descubrí la falla, y salir de esa modalidad y usar métodos de crítica, que hay un montón, son muy simples y están buenísimos. Pero también, y más difícil, tenemos que desaprender algunos hábitos. Tenemos que desaprender a celebrar el talento unipersonal por sobre el impacto. Esto es clave, si no, no vamos a poder colaborar de verdad. Tarea para el hogar. Tenemos que desaprender a secuestrar las decisiones de diseño. A esto que les comentaba recién, a querer tener la decisión yo hasta que más o menos tengo algo que me cierra y que estoy contenta y te lo puedo mostrar tranquila, y después recién ahí mostrarlo, y después el siguiente mal hábito, que es que eso me genera que termino defendiendo las ideas como si estuviera defendiendo mi propia identidad, que es otra cosa también muy común. Y bueno, creo, acá el punto es no dividir, digamos, no tengo ánimos de dividir, creo que todos tenemos un poco de todo. Creo que tenemos un montón todavía de estos hábitos,
por culturales, por la educación, por la razón que quieran, y creo que este es el desafío más importante. Bueno, para cerrar, me gustó mucho esta cita, es un señor, digamos, del mundo de los negocios, otro contexto, y lo que dice me encantó, que es más importante que la experiencia, es el ritmo de aprendizaje. Y me pregunto si no podemos trasladar esta idea a nuestra carrera profesional y mirar nuestra experiencia, no tanto por cuántos años tenemos en la práctica, ni tampoco por los premios que ganamos de diseño o los likes en Facebook que tenemos, sino por cuánto venimos aprendiendo en el camino y queremos seguir aprendiendo. Gracias.